Estudio número 3. El origen del mal. Los dos primeros estudios de esta serie tuvieron que ver primero con la Biblia, porque si no aceptamos la Biblia como la palabra inspirada de Dios, entonces toda esta serie de estudios no tiene mucho sentido, porque el fundamento de ellos es la Biblia como la palabra de Dios. El segundo estudio tuvo que ver con la existencia de Dios. ¿Quién es Dios? No podemos entenderlo con nuestra mente humana, pero podemos conocer algunos aspectos de su carácter revelados, primero en la Biblia, después en la naturaleza, inclusive en nuestro propio cuerpo. Dios es un Dios creador. Su amor lo lleva a compartir su existencia. La naturaleza de su ser es amor, no es egoísmo. No lo quiere todo para sí, sino que piensa en los otros. Y fue por amor y por el poder de su palabra que creó el mundo y el universo entero. Ahora, en ese mundo perfecto que Dios creó, ¿cómo apareció el mal? ¿De dónde surgió el pecado? ¿Por qué hay dolor, tristeza, muerte, tragedias en este mundo en el que vivimos? ¿Cómo llegamos a este actual estado de cosas? El apóstol San Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿con quién se originó el mal? Según la declaración de San Juan, el mal se originó con el diablo. ¿Pero quién creó al diablo? El diablo no apareció solo en el universo, alguien lo creó. Y esto nos lleva al reino de los cielos, mucho antes de que existiese el planeta Tierra. A final de cuentas, Dios es el origen de todo lo que existe. Dios es el origen de la vida. Dios es la propia vida. Por lo tanto, todos los ángeles creados y todos los seres que pueblan el universo fueron creados por Dios. Inclusive el diablo. Solo que Dios no creó al diablo. Cuando Dios creó un ángel hermoso, perfecto, un ángel maravilloso, un ángel santo. Su nombre era Lucifer. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28 de su libro, en el versículo 15, dice, alegóricamente refiriéndose al rey de Tiro, pero aplicando esto a Lucifer en su estado original, Ezequiel dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Eras perfecto. El director del coro de los ángeles, ese coro que alababa el nombre de Dios, ese coro que enaltecía la gloria, la soberanía de Dios, el director de ese coro era Lucifer, un ángel perfecto. Pero ¿qué es lo que pasó en su corazón? ¿Por qué dio cabida al mal? ¿Existía ya la posibilidad del mal? Este es un asunto muy profundo, pero vamos a tratar de explicarlo de manera bien simple. Mira, para que Lucifer fuese un ser perfecto, tenía que ser un ser libre. Porque no existe perfección sin libertad. Por lo tanto, para que Lucifer fuese perfecto, tenía que ser libre. Ahora, para que Lucifer pudiese ser libre, tenía que existir la posibilidad de dos caminos. Porque si Lucifer no pudiese escoger, entonces no sería libre. Si solamente existiese el camino del bien, Lucifer no sería libre, no sería bueno porque él decidió ser bueno. Sería bueno porque no tenía otra posibilidad, no tenía otra opción, no tenía otro camino. Sería un esclavo del bien.
pero no un ser libre. Y desde el momento que fuese un esclavo, aún siendo esclavo del bien, ya no sería un ser libre, por lo tanto ya no sería un ser perfecto. Para que Lucifer pudiese ser perfecto tenía que tener libertad, y la libertad demandaba la posibilidad de dos caminos, la posibilidad del bien y la posibilidad del mal. Solo que la posibilidad del mal no es la existencia del mal. El mal es la práctica, es la elección deliberada de la posibilidad del bien. ¿Y qué es lo que sucedió en el corazón de este ángel perfecto? En realidad el origen del mal es un misterio. Ni tú, ni yo, ni nadie lo va a poder entender nunca. Pero Ezequiel en el capítulo 28, versículo 17, sigue diciendo: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y complementando este pensamiento, el profeta Isaías en el capítulo 14 de su libro, versículos 13 y 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue el comienzo del pecado, porque de repente en el corazón de ese ángel perfecto surgió la idea de: ¿por qué tengo que ser el segundo? ¿Por qué tengo que ser siervo? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué no puedo ser el primero? ¿Por qué tiene que haber alguien dándome órdenes? ¿Por qué tiene que existir alguien a quien yo tenga que adorar? ¿Por qué yo no puedo ser el adorado, el soberano, el primero? El origen del mal es un misterio. La mente humana no podrá entender nunca, pero deliberadamente Lucifer dio cabida en su corazón al deseo egoísta de ser soberano, ser adorado, ser honrado, ser obedecido. Y el texto bíblico dice que él hizo una campaña en el cielo. Fue uno por uno a todos los ángeles en el cielo. Una campaña sórdida, baja, desleal, traicionera. Y fue diciendo a los otros ángeles: mira, Dios es un Dios arbitrario, tiene una ley que no se puede cumplir y exige que nosotros le obedezcamos. Por lo tanto, si es un Dios arbitrario, no merece nuestra adoración. Por lo tanto, yo estoy aquí como candidato. Si tú vienes conmigo, yo voy a abolir esos principios que Dios tiene, exigiendo obediencia de nuestra parte. Pero tienes que quedarte conmigo. Yo me voy a colocar en lugar de Él. Yo voy a ser el líder, yo voy a ser el primero. Y aún cuando el cielo era un lugar perfecto, la Biblia dice que el diablo, ahora Lucifer transformado ya en diablo, logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Y entonces cuando él consiguió este resultado, pensó que había llegado el momento de derrocar a Dios del trono. Y el profeta Juan, escribiendo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, narra lo que sucedió allá en el cielo. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
hubo una gran batalla allá en el cielo. Miguel, el Señor Jesucristo, peleó contra el dragón y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles pelearon contra el Señor Jesucristo. Y el diablo fue derrotado juntamente con sus ángeles. Ahora viene la pregunta que mucha gente sincera se hace en el corazón. Si Dios venció la grande batalla en el cielo, ¿no podría haberle puesto un punto final a la historia del pecado allí mismo? ¿No podría haber matado a Lucifer y a los ángeles rebeldes y toda la historia del pecado no existiría más? ¿No tendríamos que estar sufriendo en esta tierra las consecuencias de toda esa rebelión? Sí, Dios podría haber matado a Lucifer y a sus ángeles después que terminó aquella batalla. Pero hay algunos puntos que necesitamos considerar. En primer lugar, el pecado no había existido antes de la rebelión de Lucifer. Por lo tanto, los otros ángeles, millones y millones de ángeles que no quedaron del lado de Lucifer, sino que se quedaron al lado de Cristo. Esos millones y millones de seres celestes que no conocían lo que era pecado, tenían en su corazón cierta expectativa, porque Lucifer había dicho: Dios es arbitrario. Cuando alguien no está de acuerdo con él, Dios mata. Y si ahora Dios matase a Lucifer y a los ángeles, tal vez en el corazón de los ángeles no caídos surgiría la duda: ¿no sería que Lucifer tenía razón? ¿No será que realmente Dios es arbitrario? Por otro lado, después de la muerte de Lucifer y los ángeles malos, los ángeles buenos habrían obedecido a Dios, pero no sé más si lo habrían obedecido ya por amor o por miedo. ¿Quién osaría levantarse otra vez? ¿Quién osaría en algún momento poner en tela de juicio alguna determinación divina? Porque habían visto el ejemplo de Lucifer: si alguien se rebela, muere. Y sabes, Dios es amor. Su gobierno es un gobierno de amor. Él no quiere que sus criaturas lo sirvan por miedo, por temor. Entonces, dolorosamente, Dios tuvo que permitir que Lucifer y sus ángeles continuasen viviendo, para que la historia, el tiempo, los años, la posteridad se encargasen de mostrarle al mundo, al universo entero, que el diablo no tenía razón. Lucifer no tenía ninguna razón al haber atacado y al haber puesto en tela de juicio el amor maravilloso del Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. El texto de Apocalipsis dice que Lucifer fue arrojado, fue lanzado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira cómo expresa esto San Juan. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, tenemos que subrayar esta palabra, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El arma más poderosa que el diablo usa para arruinar las vidas es el engaño, la mentira, el disfraz. El diablo nunca se muestra como diablo. El diablo se camufla, engaña, miente, seduce, se disfraza. ¿Qué hizo esa serpiente antigua ahora que fue arrojado a la tierra? Génesis capítulo 3, versículo 1 nos da la respuesta. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Tú puedes ver aquí el primer engaño del diablo en esta tierra. Se presentó a la mujer, usó la palabra de Dios, pero no la usó correctamente, la usó disfrazada, la usó torcida. Dios había dicho a la primera pareja:
Pueden comer de todos los árboles, pero no pueden tocar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que Dios había dicho. Pero ahora viene el diablo y dice así que ustedes no pueden comer de ningún árbol. Quiere decir, era la palabra de Dios, pero era la palabra de Dios distorcida. Y ahora aquí nosotros vemos una de las estrategias que el diablo va a usar a lo largo de la historia. Si él puede negar y acabar con la palabra de Dios, lo va a hacer. La Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, es uno de los libros más amados y más odiados de esta tierra. Multitudes la consideran la palabra inspirada de Dios, pero millones y millones de seres humanos la desprecian. Este libro, la Biblia, ha sido perseguida a lo largo de la historia, quemada en plazas públicas. La gente que ha sido fiel y leal a este libro ha sido perseguida y muerta por causa de su obediencia a la palabra de Dios. Pero si el diablo no puede acabar definitivamente, y ya la historia le ha probado al diablo que cuanto más persigue le sale peor a él, porque la gente se vuelve más fiel a Dios y a su palabra, entonces el diablo va a tomar la palabra de Dios, como lo hizo en el jardín del Edén con Eva. Va a tomar la palabra de Dios, va a usar la palabra de Dios, pero la va a usar distorcida. Y eso es lo que está haciendo hoy día. ¿Por qué hay tantas iglesias en el mundo? Todas con la Biblia abierta, pero toman la Biblia de manera distorcida. Existe una declaración bíblica contundente, no hay cómo discutirse con lo que está escrito. Pero las personas toman la palabra y la distorcen. Comienzan a raciocinar y decir, sí, dice así, pero no es exactamente eso. Podría ser de esta otra manera. Es decir, no es como Dios lo dijo. Es como los hombres piensan que puede ser, es como la iglesia cree que debe ser, pero no es como Dios lo dijo. Esta serie de estudios que estamos teniendo tienen como objetivo presentar la palabra de Dios como ella es. Buscamos diferentes versículos para apoyar el mismo tema, pero tratamos de ser fieles a lo que Dios escribió, sin colocar interpretación humana particular. Porque hay algo terrible en el libro de Apocalipsis, en los últimos versículos de la Biblia. Dice, cualquiera que cambiare de las palabras de esta profecía alguna cosa, cualquiera que sacare alguna cosa, Dios sacará su nombre del libro de la vida. Y cualquiera que le acrecentare alguna cosa, Dios acrecentará sobre él las plagas escritas en este libro. Por lo tanto, el ser humano tendría que tener mucho cuidado y mucho respeto con tomar la palabra de Dios, leer una cosa y comenzar a hacer sus propias interpretaciones. La Biblia en realidad se explica a sí misma, pero la estrategia del diablo es tomar la palabra de Dios y distorcerla, interpretarla a su manera. Dios había dicho, coman de todos los árboles, pero no de este. Viene el diablo y dice, así que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Infelizmente, siempre hay gente que en lugar de interpretar la palabra de Dios como es, interpretan a su manera y les va mal. Y eso fue lo que sucedió con Eva. Cayó en el pecado. Ahora, ¿qué vino al mundo como resultado de la entrada del pecado? El apóstol San Pablo en Romanos 6:23 dice, el salario, la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Algunos días después, Adán y Eva tuvieron la tragedia de ver la muerte de su hijo Abel, asesinado por el propio hermano Caín. Vieron las hojas marchitarse, los pajaritos morir, vieron la tragedia de la muerte. Este mundo no fue creado para morir, fue creado para vivir. El ser humano no fue creado para morir, fue creado para vivir. Es por eso que la vida puede ser la más dolorosa de las vidas, mas cuando llega el momento de la muerte, el ser humano no acepta morir, porque él no fue creado con vocación de muerte, fue creado con vocación de vida. El pecado
trajo la muerte a este mundo y junto con la muerte trajo todo el dolor y el sufrimiento por el cual el ser humano pasa. Génesis 3:18 dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Y hoy día vivimos en tiempos cuando el dolor y el sufrimiento son el cotidiano de cada ser humano. ¿Quién sabe en este momento tú estás pasando por el drama más terrible de tu vida? Muchas veces te preguntas, ¿por qué tengo que sufrir? Mira, ¿por qué nacen niños defectuosos? No le hicieron mal a nadie y nacen para sufrir toda la vida arrastrando su cuerpo defectuoso. ¿Por qué en este momento hay pan en muchas casas, mientras los niños en Afganistán y otros países del mundo mueren de hambre, literalmente de hambre? Hay noches cuando los niños tienen que dormir llorando de hambre y los padres no tienen qué explicación darles por qué no tienen comida, mientras en otros lugares la comida se bota a la basura. ¡Qué injusticia! Sí, este mundo es un mundo lleno de injusticia, porque la injusticia es el resultado del pecado. ¿Tú crees que el corazón de Dios se mantiene indiferente delante del dolor que toca la vida y el corazón de sus hijos? No. Pero allá en el universo hay ojos atentos mirando lo que está pasando en la tierra. Y esos ángeles y esos seres creados miran a la tierra y miran el resultado y la consecuencia del pecado. Y están pensando, ¿tenía Lucifer razón? No, 1000 veces no, no la tenía. Está llegando el momento en que no va a quedar una gota de duda más en el corazón de los seres creados. Está llegando el momento en que la historia del pecado llegará a su fin. Y en un estudio posterior de esta serie vamos a estudiar cómo la historia del pecado va a terminar. Y va a surgir un mundo nuevamente perfecto, donde no habrá más dolor, ni tragedia, ni muerte, ni accidente de tránsito. Pero mientras no llegue ese día, infelizmente tú y yo tendremos que vivir en este mundo. Y hay una frase, un refrán que el pueblo repite: cuando llueve, llueve para malos y buenos. Y ese es un versículo de la Biblia también. El propio Señor Jesucristo lo dijo. Cuando el sol sale, sale para buenos y malos. Cuando la lluvia cae, cae para buenos y malos. Y cuando el dolor viene, viene para buenos y malos. Tú no pienses que por el hecho de que le estás entregando tu corazón a Jesucristo, vas a estar vacunado contra el dolor y contra el sufrimiento en esta vida. No. Al contrario, yo te digo, ahora que le estás decidiendo entregarle tu vida a Jesús, es cuando el diablo va a venir con toda su ira, con toda su saña para destruir tu vida. ¿Te acuerdas de Job? Un día Dios lo miró y sintió orgullo de Job y le dijo al diablo: ¿has visto a mi hijo Job? Perfecto, íntegro. Y sin embargo el diablo vino y trajo dolor y sufrimiento a su vida, pues el dolor y el sufrimiento es consecuencia del pecado en este mundo, y no le cae solamente a la gente que no quiere saber nada de Jesús, toca también la vida de los hijos de Dios. El diablo está suelto hoy día en este mundo, como un león rugiente, tratando de devorar a los hijos de Dios, falsificando la doctrina bíblica, creando diferentes tipos de iglesias, porque el diablo llega a una conclusión: mira, me vas a seguir a mí como diablo, pero si no quieres, puedes seguir a cualquier iglesia que hable de Cristo, pero que en realidad no está presentando la doctrina bíblica como debe ser. Es por eso que cuando llegue el tiempo del fin, en el capítulo 7 de San Mateo, encontramos lo que el propio Señor Jesucristo dijo:
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si levantar la mano y decir gloria a Dios, aleluya. Si solamente abrir el corazón y cantar un himno y decir Señor, yo te amo, yo te alabo. Si solamente eso fuese la vida cristiana, sería maravilloso. Pero cuando llegue Cristo a esta tierra, habrá mucha gente frustrada con su propia conciencia y su propia fe, porque hablaron de Jesucristo, levantaron las manos, adoraron a Jesucristo, pero no hicieron la voluntad del Padre. Quiere decir, no fueron leales a la palabra de Dios. Trataron de servir a Jesús a su propia manera. Y el sabio Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. El propio Señor Jesucristo en el capítulo 7 de San Mateo sigue diciendo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿en tu nombre no expulsamos demonios? ¿En tu nombre no hicimos milagros? ¿En tu nombre no profetizamos? Pero yo les diré, apartaos de mí, obradores de maldad. Mira, esa gente expulsó demonios en el nombre de Jesucristo. Y sin embargo no pertenecía a Jesucristo, pertenecía al propio demonio que ellos expulsaban. Porque en la vida religiosa, mi querido, no hay muchos grupos, solamente hay dos. O tú estás con Cristo o estás contra Cristo. Él mismo lo dijo, el Señor Jesucristo lo dijo. Quien no está conmigo está contra mí. Quien conmigo no recoge, desparrama. Hoy es el día de buenas nuevas. Has terminado de estudiar esta tercera lección. Entrégale tu corazón a Jesús. Acepta su palabra como la palabra inspirada y obedécela. No te dejes engañar, no te dejes seducir. No coloques tus interpretaciones particulares por encima de la palabra de Dios. No te dejes llevar por donde el enemigo quiere llevarte. Agárrate de Jesús. Clama a Él todos los días. Él colocará un cerco protector en torno de tu vida y de tu familia. El dolor podrá llegar a tu vida, pero tendrás un refugio seguro en Jesucristo. Una cosa es llorar solo y otra cosa es llorar agarrando la mano poderosa del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Que el Espíritu de Dios te lleve de victoria en victoria. Tus ojos se están abriendo a grandes verdades. Hay luchas en tu corazón, hay dudas en tu corazón. Es bueno que haya dudas. No debes aceptarlo todo simplemente porque yo lo digo, pero tienes la palabra de Dios. Busca los versículos. Confiere si exactamente está escrito de la manera como estoy leyendo. Pero cuando sientas que el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón, no te endurezcas. La propia palabra de Dios dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién se ha endurecido contra Dios y le ha ido bien? Pregunta el profeta. Que Dios te bendiga.